Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda nuevamente el pastor Eric García de Iglesia de Cristo Getsemaní, desde aquí, desde Nicaragua. Para mí realmente es un gusto poder estar transmitiendo una vez más por este púlpito virtual. Esto realmente ha sido de mucha bendición para nosotros, el estar haciendo este proyecto. Y créame que la bendición de utilizar estos medios pues ha sido bastante grande. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera en el nombre de Jesús en este momento invitarte a que no te despegues, de que no dejes de sintonizarnos, de estar pendiente en este tema, porque es un tema de suma importancia. Desde ya le digo, es un tema escatológico que quisiera abordar en este momento, y me gustaría en el nombre de Cristo Jesús aportar parte del conocimiento a tu vida. Yo sé que en el nombre de Jesús los tiempos que estamos viviendo son maravillosos, gloriosos, bastante peligrosos a la vez, pero gloria a Dios, gracias a Dios tenemos la luz de su palabra. Recordemos lo que dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra en este último tiempo es lámpara, pero tenemos en el nombre de Cristo Jesús que empeñarnos a estudiarla de tal manera que podamos aprender de ella. Vamos a hacer una oración. Ore por mí en el nombre de Cristo Jesús y empezamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque nos has permitido, Señor amado, este tiempo tan precioso, Señor, de poder estudiar tu bendita palabra, Señor, desde este púlpito virtual con muchas y muchas personas, Señor amado, que sé, mi Dios, que lo van a ver, lo van a transmitir, a sintonizar, a compartir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Pero sobre todo, Padre Celestial, deseo en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu, Señor, aportes conocimiento a cada uno en el nombre de Jesús. Yo quiero, Padre, como ministro en este último tiempo, bendecirles de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, que te glorifiques para que seas, mi Dios, tomando, Dios mío, este tiempo en nuestra vida y usándonos de una manera muy especial. Señor, en el nombre de Jesús, pon las palabras adecuadas, la elocuencia, Señor, que necesito para poder transmitir, Señor, en el nombre de Jesús. Toda intención humana, Señor amado, hazla a un lado, Señor, para que la intención del Espíritu de edificar a tu pueblo venga, Señor, y sea de mucha bendición para nuestras vidas y para todos aquellos que van a estar escuchándonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ok. Voy a comenzar en este pasaje, Mateo capítulo 24, verso 32, 33, 34 y 35. Y dice así la palabra del Señor en la Biblia Las Américas: y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Verso 34: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Vuelvo y repito, estamos viviendo tiempos maravillosos en donde estamos viendo un cumplimiento de la palabra del Señor muy, muy, muy marcada, muy preciosa. Nos confirma todo lo que en estos años hemos venido predicando, está siendo confirmado realmente. Todo lo que la palabra del Señor dice es realmente maravilloso. Ahora, cuando vemos esta parábola y esta palabra que el Señor le da a sus discípulos, es interesante hacer alguna breve interpretación acerca de esto. Aunque muchos teólogos no lo ven de este punto de vista, hay otro puño de teólogos, vamos a decir así, otro grupo de teólogos numeroso, que sí lo vemos de este punto de vista en que lo voy a plantear en este momento. Primero, la higuera. ¿La higuera quién es? Pues sabemos todos que la higuera es Israel, ¿verdad? Sabemos que la higuera es Israel. Luego dice que cuando sus ramas están tiernas, sabed que es el verano. Ahora, ¿qué representa esas ramas tiernas? Es prácticamente una profecía de Cristo Jesús al renacimiento de Israel. ¿Cuándo nace
cuando renace Israel como una nación en 1948. Todos sabemos en la historia que en 1948 Israel es declarada la nación, el Estado de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora dice la Biblia, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo lo que el Señor previamente en los versículos anteriores Él había dicho, no va a suceder, dice, sino hasta que todo esto acontezca. Ahora, ahí hay dos tipos de profecías. Algunos le llaman a esto ley de cumplimiento doble o profecía o cumplimientos dobles, etcétera. Pero ahí en Mateo, precisamente en el capítulo 24, hay dos tipos, hay dos formas de ver esta profecía. Número uno, la forma en que históricamente se cumplió. Por ejemplo, a los 70 años el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra, los israelitas fueron esparcidos, etcétera. Pero también hay palabras cuando vemos acerca de la abominación desoladora, de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfría, etcétera, del engaño, vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán a muchos. Podemos entonces ver que ahí hay profecías mezcladas o entrelazadas, que muchas de ellas se cumplieron en la generación o a los 70 años de la muerte, bueno, a los 70 años de la era, de nuestra era, cuando Israel es destruido, cuando hay mucha persecución, cuando el pueblo, el templo de Israel es destruido. Y por otro lado están entonces las otras profecías. Entonces esta profecía de Israel la podemos ver de este punto de vista, que en el tiempo final Israel iba a renacer, y todos sabemos que en 1948 precisamente Israel renace, y entonces dice que todo esto pasará, hablando de las profecías del tiempo del fin, todo esto pasará no sin antes sin pasar esta generación, ¿verdad? Veamos nuevamente el versículo rápidamente. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, cuando vemos esto, la palabra generación, ¿cuántos años dura una generación? Pues una generación dura, según Salmos capítulo 90, versículo 10, dura 70 a 80 años, de 70 a 80 años. Ahora, si utilizamos una simple fórmula matemática, vamos a ver algo interesante. Por ejemplo, si decimos que estamos en el 2021 y lo restamos con el año 1948, nos vamos a dar cuenta que Israel tiene, de haber resurgido, tiene 73 años. De hecho, en el 2018 cumplió los 70 años. Se cumple lo de una generación, pero dice que dice Salmos capítulo 90 que el hombre va a vivir 70 años y los más robustos van a vivir 80. Cuando hablamos ya que estamos pasados a 3 años y que vamos en camino, estamos hablando que estamos entonces en tiempos rojos. En tiempos rojos, son tiempos peligrosos, son tiempos en el que se están cumpliendo cada día más, estamos viendo cada día más que las profecías del Señor nos están diciendo que Él viene ya. Los minutos, los segundos que estamos viviendo son segundos extras y que debemos de aprovecharlo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, fíjese qué interesante, porque este año precisamente del año 2021 al 2022, de septiembre a septiembre, se cuenta un Shemitah. Un Shemitah es un ciclo sabático de 7 años. Cada 7 años hay un Shemitah. En el 2014-2015 hubo uno, y ahorita en el 2021 para el precisamente del 7 de septiembre, o sea, en unos cuantos días ya, del 2021 al 25 de septiembre de 2022 se cumple un año Shemitah. O sea, un nuevo ciclo va a comenzar en este año. Comienza un nuevo ciclo de 7 años, y eso nos daría que el próximo Shemitah estaríamos hablando que es más o menos en septiembre del 2028.
Y es interesante todo esto y ya vamos a ir ordenando. Desde ya le digo que esta apenas es una entrega de una primer parte, porque hay mucho. Realmente cuando me puse a investigar, a estudiar acerca de esto, me di cuenta que había demasiada información como para que la pudiéramos dar en un solo tiempo. Entonces miremos otro versículo de las Escrituras. Miremos otro versículo de las Escrituras. Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel capítulo 12, verso 4 dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Ok, ahí hay dos profecías importantes, que es que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso ya lo estuve hablando en un tema anterior. Búsquelo en nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar, estuve hablando acerca de esto, pero cuando hablé acerca de las redes, el arma de Satanás, pero no quisiera hablar de eso, sino que dice que sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que hay un rollo, hay un libro que fue sellado y fueron las palabras de Daniel que estaban selladas hasta el tiempo del fin. Algunos eruditos dicen que el tiempo del fin pues va a ser hasta la semana 70 de Daniel, pero el tiempo del fin lo marca muy claro, que comenzando Pentecostés, allá en capítulo 2 del libro de los Hechos, comienza también tras sí el tiempo del fin, ¿sí? Por ahí lo dice en el verso 17 del capítulo 2 del libro de Hechos, cuando Pedro está disertando su mensaje, está predicando su primer mensaje y está recordando la profecía de Joel, cuando dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y él dice: esto lo habéis visto hoy cumplido. Pero también la profecía de Joel dice que el sol se oscurecerá y todo eso, y está hablando acerca antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces de tal manera que este libro, este rollo lo sellan, ¿sí? Y no lo van a abrir hasta el tiempo del fin. Lo maravilloso es que en Apocalipsis capítulo 5 precisamente y capítulo 6 habla precisamente de un rollo que tiene 7 sellos, y que el único digno para abrir ese rollo era el Cordero que fue inmolado, o sea, nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6 de Apocalipsis se comienza la apertura de estos sellos. Mire cómo lo dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven, bendito sea el nombre del Señor. Entonces acá estamos viendo que se está abriendo un sello. Acá estamos viendo que se está abriendo, un rollo que tiene 7 sellos. Esas son las profecías que estaban selladas para el tiempo del fin. Y es por esta razón que hoy, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entender con claridad estas palabras. Podemos entender con claridad lo que está sucediendo. Yo no sé usted si se ha puesto a analizar, a pensar, a meditar lo que está sucediendo en este último tiempo. Pero es maravilloso cómo el Señor le va abriendo a uno el entendimiento. Y fíjese una cosa interesante, porque si antes, hace algunos años que predicaba yo acerca de profecías del Apocalipsis, de Daniel, de Ezequiel, de los profetas, de la Escritura, y yo decía: Cristo viene en mis mensajes. Hoy quiero decirles, estoy mucho más convencido de que Cristo viene definitivamente. Estoy más que convencido por todo lo que está pasando y por todo como se está formando de hace algunos años ese gobierno mundial que va a ser entregado en las manos del anticristo para que él gobierne durante la 70 semana de Daniel, la número 70 de esa semana que Daniel profetizó. Entonces yo quisiera platicar con ustedes, ya ordenando toda esta serie de ideas. Quisiera platicar con ustedes un poco acerca de este tema que yo lo he titulado El Gran Reseteo, Agenda 2030. El Gran Reseteo, Agenda 2030. Yo no sé qué tanto tú has oído hablar acerca de la Agenda 2030, donde se presentan 17 objetivos. No lo voy a comentar en este momento. Pero estas personas desde finales de la Segunda Guerra Mundial
ellos han venido cambiando o ha venido teniendo un cambio el mundo, y ellos han venido planificando en todo este tiempo, han venido planificando cómo van a hacer para controlar el mundo. La planificación y ejecución de la Segunda Guerra Mundial tenía un solo propósito, y ese propósito precisamente era el de un nuevo orden mundial. Es desde esa fecha que ya se conocía ese concepto, nuevo orden mundial. Y fueron estos acontecimientos bélicos los que dieron inicio a la idea, hermano, de ese control total. Este proceso tiene ya muchos años, precisamente desde un poco antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, pero cuando esta Segunda Guerra Mundial termina, todas estas ideas se fueron concretando y las comenzaron a repartir a la mente de las personas a través de series de caricatura, de películas, de novelas, de discursos de presidente, de discursos de multimillonarios, etcétera. Todas estas familias que quieren gobernar al mundo y quieren poner a las personas bajo su regazo. Entonces, en la carátula del tema, si usted se da cuenta, están precisamente los 4 jinetes, porque a eso me quiero referir, a estos primeros 4 sellos que dan como el preámbulo, ¿sí? Que dan como un ¿verdad? Un antes de lo que va a suceder en la gran tribulación. Algunos teólogos dicen que debemos de ver las profecías de un punto de vista, que no debemos de ver, las profecías de un punto de vista histórico. Que las tenemos que ver de lo que está aconteciendo, pero todo lo que está aconteciendo en la historia después, lo voy a decir de esta manera, después de la Segunda Guerra Mundial, da una pauta de que los sellos ya han ido siendo abiertos, ¿sí? De que ya han ido siendo abiertos poco a poco. Esos acontecimientos han ido uno tras de otros, y eso es lo que yo quiero analizar en este tema en cuanto al gran reseteo. Y cuando lleguemos ya a la segunda parte, no sé si habrá una tercera parte, pero cuando lleguemos a la segunda parte, pues vamos a ir definitivamente vamos a ir entendiendo mucho más a qué le quiero referir. Esta es solo una parte tipo introducción la que quiero hacer, y hay mucho contenido, por eso lo he dividido en 2 partes, o por lo menos en 2 partes por el momento, este tema. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, verso 6, se comienzan a abrir los sellos. Miremos el versículo. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Lógicamente, sabemos que antes no se entendía mucho acerca de esto del caballo blanco. Recuerdo haber tenido una plática con algunos hermanos hace unos 20 y pico de años atrás, y recuerdo que les hice la pregunta: ¿quién creen ustedes que es el caballo blanco? Y ellos me dijeron, Cristo, me dijeron algunos, ¿verdad? Y le dije, no, este no es Cristo. Cristo aparece más adelante en el Apocalipsis, viene en un caballo, dice blanco, montado, trae espada en su boca, su rostro es resplandeciente, y viene a hacer la guerra contra los que le han hecho la guerra y los va a vencer. Pero este caballo blanco, esa palabra blanco nos da a entender una paz, ¿sí? Nos da a entender paz, que por cierto es una falsa paz, ya lo vamos a estar viendo. Tiene un arco, y el arco representa a un cazador, también representa un arma de guerra. Mucho en la historia se utilizó el arco como un arma de guerra muy efectiva por la distancia en que podían atacar los soldados. Esto lo utilizaron la mayoría de las culturas. Entonces, el arco tiene figura de cazador y también tiene figura de guerra. Ahora la corona es poder, la corona es gobierno, el poder, el gobierno que se le da a esta entidad espiritual para que gobierne a la humanidad, para que haya un control gubernamental sobre la humanidad. Y dice que salió conquistando para conquistar, o sea que él va a conquistar, de una u otra manera, él va a conquistar. Ahora, ¿cuándo comienza esta cuestión, este tiempo de paz? Por eso es que digo de que coincidimos con algunos predicadores y con algunos teólogos en cuanto a que los sellos han venido siendo abiertos
uno tras de otro, como está en la cronología del Apocalipsis, pero que esto lo tenemos que ver del punto de vista histórico también para acá, o sea, el tiempo final que hemos venido llevando hace ya unos pocos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzamos a ver muchas cosas que antes no se veían precisamente en el mundo. Precisamente Daniel dice: la ciencia aumentará, y tenemos 100 años, en 100 años la ciencia ha aumentado más que nunca. Yo lo he venido diciendo, más que nunca, más que en todos los años. ¿Dónde quedaron los otros 1800, 1900 años? Y en los últimos 100 años, de un momento a otro, comienza toda la ciencia aumentando de tal manera que, hermano, estamos asustados. Cuando veamos la segunda parte acerca de esto, nos vamos a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Entonces, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945 como una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Con este objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solamente las condiciones propicias para que ésta anide, sino para que se mantenga firme. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacional. La Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de la ONU, que se forma precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, también desarrollan un papel importante en cuanto a esta tarea de mantener la paz. En 1946 se organizó la Conferencia de Paz en París, en la cual asistieron los 21 países que efectivamente lucharon contra Alemania nazi y sus aliados. Entre estos países estaba Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, Francia, Polonia, China, Bélgica, Grecia, Noruega, Países Bajos como Checoslovaquia, Yugoslavia, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Unión Sudafricana, Brasil, Chile, Etiopía y las repúblicas soviéticas que fueron reconocidas individualmente. Y el 10 de febrero de 1947 se ponía fin a las negociaciones para alcanzar la paz con la firma de los tratados de París entre los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial y los países satélites de Alemania nazi, Italia, Bulgaria, Hungría y Finlandia. Con esto, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, aunque las negociaciones comenzaron mucho antes, pero ya en 1945 se comienza a contratar todo, y en 1947 se finaliza esta negociación trayendo una paz que es una paz prácticamente falsa. Es una paz falsa. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. El caballo blanco, el primer sello, con el caballo blanco y su jinete, que es blanco, es color blanco, es una paz, pero es una falsa paz, porque esta potestad viene a dominar, viene a salir vencedora, y se le dan las armas para que salga vencedor. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se comienza entonces a hablar de paz. Las naciones que estaban involucradas con este proyecto se unieron todas, firmaron un pacto, y desde ahí comienza un supuesto pacto de paz. Veamos el siguiente jinete, el siguiente sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Aquel se le dio que iba a representar una falsa paz. Pero mire lo que dice en cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, este era rojo, y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Nótese bien el contraste en que aquel era un caballo blanco que simboliza una paz, un pacto de paz, pero que ese pacto de paz no es verdadero, no es un pacto de paz objetivo, seguro, sino que es una falsa paz, y se le dan las herramientas para que éste pueda salir vencedor en cuanto a lo que se estaba haciendo.
Ahora dice la Biblia de que sale en el segundo sello, se abre, lo abre el Señor Jesucristo y aparece un caballo rojo, y el que lo montaba, el jinete, se le fue dado la orden de quitar la paz. Y los hombres se mataron unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces la paz es la ausencia de guerra. La paz es la ausencia de guerra según el significado de los diccionarios. Aunque se firmaron acuerdos de paz, en realidad nunca, hermano, ha habido paz realmente en la tierra. Pero también se puede definir la paz, por ejemplo, en el plano personal, se puede definir la paz como un estado, hermano, sereno, donde uno puede estar en armonía con uno mismo y con los demás. Entonces, definitivamente la paz de guerras bélicas, como la conocieron en aquellos años, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, definitivamente llegó a ser una paz, pero no una paz genuina ni una paz total, sino que aquí comenzaron los conflictos. Ahora viene el segundo sello, se abre y le es para quitar la paz de la tierra y para que los hombres se maten unos a otros. Nótese bien que ahora no es nación contra nación, sino que ahora es hombre contra hombre matándose unos contra otros, y se le da una espada, que también la espada es un símbolo de guerra, es un símbolo de guerra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En mayo de 1948, los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos principales potencias protagonistas de la Guerra Fría, pese a sus diferencias en otros conflictos internacionales, decidieron apoyar la confirmación de una nueva organización política denominada Estado de Israel. El conflicto de Medio Oriente tuvo su origen con la creación del Estado de Israel. El surgimiento legítimo de esta nueva entidad política tiene sus consecuencias en nuestra actualidad, en nuestra actual situación mundial, provocando aún hoy que sea un problema no resuelto, y eso lo sabemos absolutamente todos. Ahora, dice que con el Estado de Israel viene un nuevo conflicto, porque paz no iba a haber. Fue un acuerdo de paz que se le dio al que iba a vencer, y salió vencedor en el acuerdo de paz, pero ahora vienen nuevos conflictos. Ahora se le da que los hombres se maten unos a otros, quitar la paz sobre la tierra, y con el surgimiento del Estado de Israel comienzan nuevos conflictos que hasta el día de hoy no han sido resueltos. Estos conflictos se intensificaron en la creación de grupos, por ejemplo, los llamados OLP, o Organización de Liberación Palestina, que a la vez este grupo se deriva en dos grupos: el FPLP, Frente Popular para la Liberación de Palestina, y el FDLP, Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Con estos grupos resurge el concepto conocido hasta hoy como terrorismo. Con estos grupos resurge el concepto que nosotros conocemos como terrorismo, que se ha vuelto prácticamente una guerra. Por ejemplo, algunos actos terroristas que puedo mencionar, porque no puedo mencionar todos, porque imagínense, sería un montón, pero algunos de ellos sería, por ejemplo, el 6 de septiembre de 1970, el grupo FPLP secuestró 3 aviones de pasajeros internacionales. En 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, tomaron de rehenes y mataron a 11 atletas israelíes. En mayo de 1974, 22 estudiantes israelíes de secundaria entre 14 y 16 años fueron ejecutados por 3 miembros del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Es impresionante. En 1978 comienza la guerra de Afganistán, que también es llamada la guerra afgano-soviética o guerra ruso-afgana. Fue la primera fase del extenso conflicto de la guerra civil afgana. En este evento se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyada entre diciembre de 1979 y febrero de 1989 por el ejército soviético contra los insurgentes mayuindines, grupo de guerrilleros afganos islámicos apoyados por numerosos países extranjeros,
destacados, entre ellos los Estados Unidos, quienes le proporcionaron ingentes cantidades de armas y dinero. Está considerada como parte de la Guerra Fría. Imaginémonos lo que está sucediendo. Se abre el primer sello, viene una falsa paz, donde se logran firmar acuerdos de paz internacional, pero viene el segundo sello, en donde el propósito es quitar la paz de la tierra, quitarle la paz a los hombres, de tal manera que se maten unos contra otros, precisamente en guerras, pero que tienen nuevos conceptos de guerras. Resurgen grupos que comienzan a tener terrorismo, que comienzan a hacer terrorismo. Surgen las famosas guerras frías, las famosas guerras de ciertos territorios. Estados Unidos apoya estas guerras, y en estas guerras sale a reducir, o sea, en estos conflictos, que ya no fueron llamados tanto guerras sino más bien conflictos, cosas así. En estos conflictos resale el nombre de un hombre que es Osama Bin Laden, líder y fundador de la organización terrorista que se llama Al-Qaeda. Periodista, investigador, analista y especialistas afirman que Bin Laden fue financiado por la CIA en la lucha contra las tropas de la Unión Soviética en Afganistán durante la llamada Guerra de Afganistán, en plena Guerra Fría. El apoyo iba desde la instrucción en combate hasta la entrega de armamento. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidas por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2.926 personas. Ese llamado 9/11, ¿se recuerda usted? Con este atentado, a partir de este atentado, Estados Unidos, apoyado por la OTAN, comienza la guerra contra el territorio o guerra contra el terrorismo, o guerra al terror. Esta ofensiva internacional fue lanzada bajo la administración de George W. Bush. Todo esto sin hablar de todas las llamadas guerras civiles en distintos países, las continuas amenazas que hace Rusia, China y Estados Unidos, y las amenazas que Estados Unidos le hace a países como Cuba, como Venezuela, entre otros. Por otro lado, las guerras han dado un giro de muchos grados, pasando de esta manera, de las guerras clásicas a las guerras que se le llaman guerras modernas. En el último medio siglo, los conflictos bélicos han ido desplazándose de manera sostenida de la forma clásica, o sea, guerras entre estados nacionales, a formar guerras intraestatales. Por ejemplo, entre 1989 y 1998, se contabilizaron 101 conflictos armados, de los cuales el 93.5% fueron de naturaleza intraestatales. Una de las características de este tipo de enfrentamiento es su crudeza y la extrema violencia. De ahí que se estime que en los conflictos de este tipo, en las 4 décadas que van desde 1955 hasta 1995, el 85% de las bajas han sido civiles y que no participan activamente de los bandos beligerantes. Es interesante esto. Ahora, hay conceptos entonces la modalidad de guerra lo que hizo fue que cambió. Hay un nuevo concepto de guerra. Entre estos, por ejemplo, se encuentra guerra mundial, guerra civil, guerra de invasión, guerra armamentista, guerra contra el narcotráfico, guerra informática, guerra biológica, guerra de ideología de género y guerra psicológica. Todos esos ahora son nuevos conceptos de guerra. ¿Dónde está la paz que se firmó?
es que era una falsa paz. Era solo para que nosotros entendiéramos que ya estábamos entrando a un nuevo orden mundial desde ese momento, y que la palabra del Señor lo que está haciendo es cumpliéndose, cada día está cumpliéndose. Se abrieron los sellos para que esta última generación tenga un conocimiento. Y nótese bien que interesante, porque le llaman a esta generación, precisamente a esta generación que está actualmente, se le llama la generación Z. O sea, X, Y, Z, ¿qué más sigue en el alfabeto? No hay otro, a menos que continúen la generación A.0, B.0. Pero estamos hablando de que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estamos viendo que están aconteciendo las cosas, que la palabra del Señor no va a pasar, que la palabra del Señor prevalece hoy y para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos viendo estos nuevos conceptos de guerra. En un libro llamado El dominio mental, que fue escrito por Pedro Baños. Pedro Baños es un militar del ejército español, de hecho es un coronel del ejército español. Este es especialista, por ejemplo, en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo, etcétera, e inteligencia, etcétera. En el capítulo 5 de ese libro aparece, por ejemplo, un concepto que se llama la guerra mental, del concepto que le dije, guerra psicológica. Él trata un capítulo completo acerca de la guerra mental. Fíjese qué interesante esto de la guerra mental. Entre uno de sus párrafos, el nuevo dice como título, entre uno de sus párrafos en el capítulo 5, el nuevo campo de batalla mental. Y dice de la siguiente manera, cito: las investigaciones realizadas en el ámbito militar sobre el control de la mente siguen una línea evolutiva que va desde el intento de control psicológico al de condicionar a las emociones, la memoria, los procesos cognitivos y el comportamiento de las personas. Actualmente, el principal campo de estudio es la interacción entre neuronas, las reacciones químicas del cerebro y las bioelectricidades, así como la relación de estos elementos con las sensaciones, el pensamiento y el comportamiento del humano. Sigue diciendo en otro de los párrafos: las grandes potencias llevan a cabo complejos programas de investigación en el ámbito científico, pues al servicio de las industrias militares, en los que dan carta blanca para descubrir el desarrollar armas neurales, neuroarmas, llamadas neuroarmas. El campo de actuación no se limita al ámbito bélico, se ha ampliado su aplicación a la población civil. La guerra que se desarrolla de forma constante en las mentes de las personas, de la sociedad, está motivada por una variada gama de intereses personales, comerciales, militares y políticos, que en unas ocasiones actúan al unísono y en otras por separado, pero siempre en el mismo interés: reconducir la conducta de los individuos sin tener que recurrir a las fuerzas físicas. Interesantísimo. Ahora, en este mismo libro nosotros podemos encontrar conceptos como, por ejemplo, las neuroarmas, que ya le dije, que es el arsenal del terror. Podemos definir las neuroarmas como sistemas o dispositivos diseñados para alterar las funciones del sistema nervioso, afectando a las actividades y facultades cognitivas, emocionales y o motoras de un ser vivo. En otras palabras, estas armas actúan sobre las neuronas y sus células complementariamente. Las neuralgias que reciben procesan y envían al cerebro las señales que son químicas, eléctricas, procedentes de los sentidos. Bendito sea el nombre del Señor. Con este fin se ha empleado y se sigue empleando una gran diversidad de medios, como agentes biológicos y químicos, drogas o energías dirigidas, por ejemplo, el sonido,
Con ellos se puede influir en la química neural, el estado de ánimo, las emociones, las percepciones, la temperatura corporal y el comportamiento de una persona. Es impresionante realmente esto. ¿Hasta dónde se ha llegado con este asunto de las armas? Ahora, hay otro concepto que se llama armas psicotrónicas. Armas psicotrónicas, porque recuerda que lo que le dije fue de que la Biblia dice que quitará la paz de la tierra y se matarán unos contra otros, y eso es lo que están haciendo. En esta guerra lo que han hecho es quitarle la paz al ser humano, al individuo. Nos han hecho una guerra psicológica de tal manera que la gente vive estresada, vive en conflictos con ellos mismos, por ende va a vivir en conflicto con los demás. De ahí vemos la violencia, de ahí vemos el surgimiento de las pandillas, el surgimiento, hermano, de psicópatas que han venido siendo tratados precisamente con estas armas. Y me llama la atención esto, y conforme voy leyendo algunos conceptos y algunos fragmentos, usted va viendo ahí en las imágenes, y le estoy poniendo imágenes de páginas para que usted los pueda ver acerca de las armas, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, que son armas con una frecuencia de sonido que disparce a las multitudes, armas que estamos viendo lo mismo del 5G. Estamos viendo lo mismo del 5G. Muchos han hablado acerca de esto, han sido callados porque precisamente todo ese, hermano, se está censurando con tal de que la información siga siendo un fake news, siga siendo una información falsa en las redes y en todas partes. Ahora, hablando de estas armas psicotrónicas, el fundamento científico de estas armas reside en que el ser humano es un organismo cuyos pensamientos, emociones y comportamientos se puede alterar mediante la proyección o la transmisión de diversas formas de energía, como ondas electromagnéticas. Eso es lo que usan estas redes 5G, ondas electromagnéticas y sónicas emitidas en determinadas frecuencias. Su objetivo no es otro que controlar y modificar las condiciones psicofísicas de las personas y así manipular su proceso de adopción, por ejemplo, de decisiones. En definitiva, estas están orientadas a perturbar la mente. Dentro del ámbito militar, el propósito de su uso es reducir o eliminar la capacidad cognitiva de los soldados enemigos. Uno de los procedimientos empleados consiste, por ejemplo, en enviar mensajes subliminales. Es impresionante realmente lo que estamos viendo en este final de los tiempos. Es realmente impresionante. Por cuestiones de tiempo yo me voy a ir quedando aquí, pero voy a terminar con un versículo de las Escrituras. Mateo capítulo 24, verso 13. Dice esta versión, la NTV: pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Todo lo que estamos viendo es un cumplimiento de las Escrituras. Usted podrá decir, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver toda esta historia, pastor? Tiene que ver mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó el concepto del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial consistió, número uno, en traer una falsa paz, porque nunca va a haber paz. De hecho, el mercado más jugoso para estos países, potencias del mundo, precisamente es el mercado de las armas. Por eso es que ellos jamás y nunca han dejado de hacer armas. Y este nuevo concepto de paz, o este concepto de paz falsa, viene acompañado de quitarle la paz a los hombres para que los hombres se maten unos contra otros. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo se está manipulando la mente del ser humano con los famosos conceptos nuevos de guerra, y entre ellos la guerra psicológica, cómo se les está cambiando el pensamiento, cómo ellos utilizan precisamente armas muy sofisticadas para poderle cambiar las decisiones que una persona toma.
De hecho, no es nuevo entender el por qué uno entra a ciertos centros comerciales y ponen cierta música ambiental, instrumental, y las personas, eso hace que entren en un tipo de relajación y hacen que entren en un tipo de bloqueo, de tal manera que los incita a que ellos puedan gastar su dinero, y tú terminas comprando cosas que no debías de comprar, terminas deshaciendo tu presupuesto que no te alcanzaba para el mes y tú lo destruiste en ese momento comprando algo que no era necesario precisamente comprar. Sabemos que la música tiene mensajes subliminales de hace mucho tiempo. La música rock, la música reggaetonera, cómo ha influido en que los muchachos, en que los jóvenes entren a las drogas, entren al adulterio, a la fornicación, etcétera. Sabemos que hay mensajes subliminales satánicos en las películas, en los programas televisivos que ven nuestros hijos, etcétera, ¿no? Sabemos todo eso. Sabemos que las redes las han estado utilizando precisamente en esto. A esto se le llama una guerra psicológica. Ellos quieren controlar al ser humano como dé lugar. Y este concepto surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando ahí se ve muy claro que los sellos comienzan a ser abiertos y comenzamos a entender la iglesia, lo que está sucediendo. Yo no sé realmente qué piensas tú en cuanto a esto. Sería bueno que dejes tu comentario, que hagas preguntas si tienes alguna duda en cuanto a esto, pero déjame decirte que definitivamente todo lo que estamos viendo es la verídica, hermano, lo real, lo objetivo de lo que la palabra del Señor ha dicho. Jesús viene pronto. Y este versículo con el que terminé, pero el que se mantenga firme, la Reina Valera dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. No sé cómo está tu vida espiritual, no sé cómo estarás en este último tiempo, emocionalmente, espiritualmente. Pero déjame decirte que lo que está sucediendo no es una novedad, simple y sencillamente el cumplimiento de la palabra del Señor. Y en este momento, en el nombre de Jesús, si tú por alguna razón no estás con el Señor, te alejaste del Señor, te sentís alejado del Señor, te sentís acusado por alguna causa, déjame decirte que ese es el tiempo que te regreses con el Señor, que te reconcilies con tu Dios. Y si alguno que me ha estado viendo no ha aceptado a Cristo Jesús y te quedaste viendo por alguna razón, el Espíritu te atrajo, y es en el nombre de Jesús, es el tiempo de que tú te reconcilies con el Señor. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero aquellos que hemos aceptado su nombre, la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe para qué nos sirve esto? No para preocuparnos. Ay, pastor, estoy más preocupada, más preocupado por lo que está pasando. No. Alegrémonos y gocémonos. Dice la palabra del Señor que él le dice, alégrate y gózate porque las bodas del Cordero se han acercado. Entonces a nosotros nos mandan que nos alegremos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos vamos, muy pronto nos vamos, aunque las noticias aquí en la tierra queden diciendo que nos llevaron los extraterrestres, nosotros nos vamos en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te invito a que seas parte de eso, aceptando y reconciliándote con el Señor. Yo quiero hacer una oración en el nombre de Jesús por esta palabra y por aquellos que han aceptado y reconciliado con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, en este momento, Señor, primeramente te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Esta palabra que extensamente, Señor, es muy extensa, muy profunda, Señor amado, Padre celestial, pero que en este último tiempo se ha abierto, Señor, la revelación para tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Y hemos entendido, Señor, que hoy más que nunca estamos más cerca, Señor, de tu venida, Señor, y anhelamos esa venida en el nombre de Jesús. Te estamos esperando, Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, bendice a los que han estado escuchando esta palabra. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que les animes, les ayudes a través de tu Espíritu, Padre, para que ellos se acerquen más en el nombre de Jesús. Aquellos que se han reconciliado contigo en este momento, que te han aceptado como su único Salvador, Señor, inscríbelos en el libro de la vida, Padre Santo. Dales las fuerzas del Espíritu para que ellos sigan adelante y estén firmes a la hora, Señor, en que vengas a llevarnos en las nubes. Padre celestial, muchísimas gracias. La gloria y la honra a ti te pertenece, Señor. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Qué bueno que hemos llegado hasta el final.
Yo quiero, hermanos, bendecir a aquellas personas que han estado atentos a los videos que hemos estado subiendo. Gracias a los nuevos que nos están siguiendo en las redes. Suscríbase al canal de YouTube. Hay muy pocos suscriptores todavía. Queremos llegar a una cantidad en donde YouTube nos comienza a promocionar los videos para que llegue a otros. No estamos hablando de que vamos a ganar dinero con esto, no, de ninguna manera. Nuestro objetivo primordial es llegar a más personas y que la palabra del Señor pueda ser, hermano, de alguna manera pueda llegar a esos rincones en donde quizás no estamos llegando físicamente, pero que a través de las redes podemos llegar. Ese es nuestro objetivo, bendecir a todas esas personas. Y mientras más tú te suscribas, pues vamos a poder llegar. Quiero también hacerles la invitación para el día de mañana, miércoles. Hoy estamos a 31, si no estoy mal. Sí, 31 de agosto. Y mañana miércoles, 1 de septiembre, mañana miércoles, a las 10:30 de la mañana vamos a estar saliendo en las redes de Ministerio Ebenecer. Para todos aquellos que pertenecemos a Ministerio Ebenecer, vamos a estar saliendo en las redes de Ministerio Ebenecer en el retiro virtual que estamos teniendo. Me invitaron a predicar y ahí vamos a estar dando un tema, por cierto, muy importante, muy interesante y de mucha bendición, pero también lo vamos a tratar de estar transmitiendo, compartido en nuestras redes, ¿verdad? En nuestras redes, así que lo vas a poder ver por medio de las dos plataformas, tanto Facebook, YouTube, etcétera, y en las redes de Ministerio Ebenecer como en las redes nuestras. Así que yo te invito en el nombre de Jesús a las 10:40 me dijeron que iban a estar pasando el tema. Te invito en el nombre de Jesús. Yo quiero en el nombre de Jesús decirte, Dios te bendiga y nos vemos en la segunda parte o en el próximo tema que vamos a estar impartiendo. Bendiciones.